Capítulo 5. En la selva, la poderosa selva. 1. La amenaza de que los ampones y los vampiros pudieran matar a Acho fue lo único que evitó que Jake muriese con el padre. No hubo que darle vueltas a la decisión. Jake gritó: «Acho, ven a mí», con toda la fuerza mental que pudo reunir, y Acho corrió rápidamente a sus pies. Jake pasó por delante de unos ampones que permanecían hipnotizados por la tortuga y con los brazos estirados, en la puerta marcada con el cartel de «Solo personal autorizado». Desde el brillo tenue, de rojo anaranjado, del restaurante, Jake y Acho habían penetrado en una zona de brillante luz blanca y una cocina carbonizada y acre. El vapor le daba en la cara, caliente y húmedo. La selva. Tal vez era una preparación del escenario, de lo que iba a ocurrir a continuación. La poderosa selva. Tal vez no. Se le aclaró la visión y las pupilas se le dilataron, y vio que estaba en la cocina del Dixie Pig. Y no es que estuviera allí por primera vez. En una ocasión, no mucho tiempo antes de la llegada de los lobos a Calabrin Sturgis, Jake había seguido a Susana, solo que en aquella época ella había sido Mia, hasta un sueño en el que ella había buscado comida en una gigantesca y desierta cocina. Era la misma cocina, solo que ahora estaba hirviendo de vida. Había un cerdo enorme ensartado en un pincho de hierro sobre un fuego a la vista. Las llamas salían propulsadas a través de una rendija de acero para horno con cada gota de grasa. A ambos lados había dos hornillos gigantescos, sobre los que había unas ollas humeantes casi tan altas como Jake. Una criatura removía el contenido de una de ellas. Era un ser de piel gris tan espantoso que Jake apenas sabía cómo mirarlo. Le salían colmillos por las comisuras de sus gruesos labios de color gris. Las mejillas rechonchas le colgaban en grandes guirnaldas verrugosas de carne. El hecho de que la criatura llevara un delantal de cocinero manchado de comida y un típico gorro de cocinero, en cierta forma era la guinda de la pesadilla. Le daba brillo con una pátina de barniz. Además de esa aparición, que casi quedaba oculta por el vapor, había otras dos criaturas con delantales blancos que estaban lavando los platos una junto a otra en un fregadero de 2 pilas. Ambos seres llevaban pañuelos atados al cuello. Uno era humano, un muchacho de unos 17 años. El otro era una especie de monstruo tipo gato faldero con unas piernas humanas. «Bye, bye, los monstruos pubes. 3 canins en fons», gritó el chef de los colmillos a los fregaplatos. No había visto a Jake. Uno de ellos, el gato, sí lo había visto. Echó hacia atrás las orejas y pegó un bufido. Sin pensar, Jake lanzó el oriza que sostenía en la mano derecha. El plato cruzó zumbando el aire vaporoso y le rebanó el cuello al ser con aspecto de gato, con la suavidad de un cuchillo cortando una tarta de manteca. La cabeza cayó en el fregadero y provocó una salpicadura jabonosa. Sus ojos verdes todavía centelleaban. «San Fai can dit los», gritó el chef. O bien no se había dado cuenta de lo ocurrido, o bien era incapaz de comprenderlo. Se volvió hacia Jake. Los ojos que se veían bajo su frente almenada e inclinada eran de un gris azulado y borroso. Eran los ojos de un ser sensible. Al verlo con la cabeza levantada, Jake se dio cuenta de qué era. Era una especie de jabalí verrugoso, monstruoso e inteligente, lo que quería decir que estaba cocinando a un ser de su especie, algo que parecía del todo lógico en el Dixie Pig. «Can fo pube ein tet can fit. Sen so pan. Bisi». Esa era la frase
y que estaba dirigida a Jake. Y entonces, para que la locura fuese total, y si no tan limpias, ni se te ocurra empezar. El otro friegaplatos, el humano, estaba gritando una especie de advertencia, pero el chef no prestó atención. Al parecer, el chef creía que Jake, tras haber matado a uno de sus ayudantes, estaba obligado por deuda de honor a ocupar el lugar del gato muerto. Jake lanzó el otro plato y este cortó el cuello del jabalí verrugoso y puso fin a su palabrería. Puede que salieran 5 litros de sangre que fueron a parar a los fogones que quedaban a la derecha del ser, que chisporrotearon y produjeron un espantoso olor a chamusquina. La cabeza del jabalí giró con brusquedad hacia la izquierda sobre el cuello y se dobló hacia atrás, pero no cayó. El ser, que debía de medir unos 2 metros, dio 2 pasos tambaleantes hacia la izquierda y abrazó al cerdo chisporroteante que daba vueltas en su asador. La cabeza se desgarró y se soltó un poco más, y quedó apoyada en el hombro derecho del chef jabalí verrugoso, con un ojo mirando hacia arriba a las luces fluorescentes entretejidas de vapor. El calor pegó las manos del cocinero al asado y empezaron a fundírsele. Entonces el ser cayó hacia adelante sobre las llamas que quedaban a la vista y la túnica empezó a arderle. Jake se volvió rápidamente para apartarse de allí, justo a tiempo para ver que al otro mesonero avanzar, viéndolo hacia él con un cuchillo de cocinero en una mano y uno de carnicero en la otra. Jake cogió otro riza de la bolsa, aunque contuvo su lanzamiento, pese a la voz de su cabeza que protestaba para que siguiera adelante y lo hiciera, que le diera a ese bastardo lo que Margaret Eisenhart había llamado en una ocasión, según escuchó Jake, un corte de pelo apurado. Esta expresión hizo que las otras hermanas del plato se rieran con ganas. Pese a lo mucho que deseaba lanzarlo, contuvo el movimiento de la mano. Lo que vio fue un joven cuya piel era de un gris amarillento pálido bajo las brillantes luces de la cocina. Parecía a un tiempo aterrorizado y desnutrido. Jake levantó el plato con gesto de advertencia y el joven se detuvo. Sin embargo, no miraba al riza, sino a Cho, quien se encontraba entre los pies de Jake. Al Brambo se le había erizado todo el pelaje y eso lo hacía parecer el doble de grande y estaba enseñando los dientes. ¿Sabes?, empezó a preguntar Jake, y entonces la puerta del restaurante se abrió de golpe. Uno de los zampones entró a toda prisa. Jake lanzó el plato sin dudarlo, cruzó el aire vaporoso y brillante con un gemido y rebanó la cabeza del intruso con una sangrienta precisión, justo a la altura de la nuez. El cuerpo degollado se tambaleó primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, como un cómico en escena que recibe una ovación con un movimiento juguetón y que al final se desplomó. De forma casi inmediata, Jake tuvo 2 platos más en las manos, uno en cada una. Volvía a estar con los brazos cruzados sobre el pecho en la posición que Sai Eisenhart llamaba la carga. Miró al friegaplatos, que todavía llevaba el cuchillo de cocinero y el de carnicero. Sin embargo, a Jake no le parecía muy amenazante. Volvió a intentarlo y esta vez logró formular toda la pregunta. ¿Sabes hablar mi idioma? Sí, señor, respondió el muchacho. Tiró el cuchillo de carnicero para poder poner un dedo pulgar enrojecido por el agua y un índice con el mismo aspecto separados por unos 2 centímetros. Pero el sol un poco. Yo habla desde que llega aquí. Abrió la otra mano y el cuchillo de cocinero se reunió con el de carnicero en el suelo de la cocina. ¿Eres de Mundo Medio?, preguntó Jake. ¿Eres de allí, verdad? Consideró que el friegaplatos no era precisamente un lumbreras. No es un muchacho de respuestas rápidas. Habría dicho con sorna, y sin duda Elmer Chambers, pero al menos era lo bastante inteligente para sentir morriña. Pese al terror que lo invadía, Jake descubrió un inconfundible destello de esa nostalgia en los ojos del muchacho.
Sí, señor, respondió. Ya viene de Lumben, cerca de la ciudad de Lut. Al norte de allí, si te gusta, y sé no te gusta, dijo el fregaplatos. ¿Me matas tú, chico? No quiero morir, triste como estoy. No seré yo quien te mate si me dices la verdad. ¿Ha pasado una mujer por aquí? El fregaplatos dudó, pero luego dijo: Ea, Zaire y sus allegados la tenían a ella. Ella estaba fuera de sus pies. Es así, con cabeza suelta. Lo demostró dándole vueltas a la cabeza y adoptando un aspecto de tonto del pueblo más claro que nunca. Jake pensó en Shemi de la historia de Roland en su época de Megis. Pero no muerta, ni hablar. Yo escucha, ella me llama. Jake miró hacia la puerta, pero no apareció nadie. Todavía. Debía avanzar, pero... ¿Cómo te llamas, piltrafilla? Yo Chambin. Ese soy yo, hijo de Osa. Bien, escucha. Yo Chambin. Hay un mundo fuera de esta cocina llamado Ciudad de Nueva York, y los chavales como tú son libres. Sugiero que te largues mientras tengas la oportunidad. Me traerían otra vez y me destriparían. No, no entiendes lo grande que es. Es como Lut, cuando Lut era... Observó el rostro de Yo Chambin y su mirada apagada, y pensó: no, soy yo el que no lo entiende. Si me quedo aquí intentando convencerlo de que escape, sin duda conseguiré lo que... La puerta que llevaba al restaurante volvió a abrirse de golpe. Esta vez 2 zampones intentaron pasar a la vez y por un momento quedaron atascados en el umbral, hombro con hombro. Jake les tiró los 2 platos y contempló cómo surcaban zigzagueando el aire vaporoso y decapitaban a los 2 recién llegados, justo en el momento en que entraron. Cayeron hacia atrás y la puerta volvió a cerrarse. En la Piper School, Jake había aprendido algo sobre la batalla de las Termópilas, donde los griegos habían resistido a un ejército persa que los superaba en número en una proporción de 10-1. Los griegos llevaron a los persas a un desfiladero. Él tenía la puerta de la cocina. Mientras siguieran entrando de uno en uno o de 2 en 2, como debían hacer a menos que pudieran rodearla de alguna forma, los atraparía. Al menos hasta que se quedara sin orizas. ¿Pistolas?, le preguntó a Yo Chambin. ¿Aquí hay pistolas? Yo Chambin sacudió la cabeza, pero debido a su irritante mirada, que denotaba falta de luces, era difícil saber si con eso quería decir «no hay pistolas en la cocina» o «no te entiendo». «Está bien, me voy», dijo Jake, «y tú no te vas mientras tienes la oportunidad». Yo Chambin, es que eres aún más tonto de lo que pareces, es decir, muy tonto. Ahí fuera hay videojuegos, chico, piensa en ello. Sin embargo, Yo Chambin siguió dedicándole a Jake esa mirada y Jake desistió. Estaba a punto de hablarle a Cho cuando alguien le habló del otro lado de la puerta. «Oye, chico», con dureza, con aseveración, con complicidad. Fue la voz de un hombre que podía tumbarte a acostarte con tu novia, que podía tumbarte o acostarse con tu novia siempre que quisiera, pensó Jake. Tu colega, el padre, ha palmao. En realidad el padre está dinán. Ahora sal, basta de tanta tontería. A lo mejor puedes evitar quedarte solo. Abre la puerta y mete el culo, gritó Jake. Eso derribó el muro de estupidez de Cho Chambin. Parecía sorprendido. Última oportunidad, dijo el tipo de la voz ronca y confiada. Sal. Entra, contraatacó Jake. Tengo un montón de platos. En realidad sintió una enloquecida prisa por salir corriendo hacia adelante, salir disparado por la puerta y enfrentarse a los ampones y ampones del comedor. La idea tampoco era tan descabellada como habría sabido Roland. Era lo último que hubiera esperado, y al menos habría existido la posibilidad de asustarlos con media docena de platos lanzados con rapidez y provocar una huida en desbandada.
El problema eran los monstruos que habían estado comiendo detrás del tapiz. Los vampiros no se asustan, y Jake lo sabía. Sabía que si los abuelos hubieran conseguido entrar en la cocina, tal vez fuera la falta de interés lo que les mantenía en el comedor. Eso y los últimos restos del cadáver del padre, él ya estaría muerto. Era bastante probable que Cho Chang-bin también. Hincó una rodilla en el suelo y murmuró: «Acho, busca a Susana», y reforzó la orden con una mirada rápida e imagen mental. El Brambo le dedicó a Cho Chang-bin una última mirada de desconfianza. Luego empezó a olfatear el suelo. Las baldosas estaban húmedas de un fregado reciente y Jake temía que el Brambo no pudiera encontrar el rastro. A continuación, Acho soltó un único grito agudo, más similar a un ladrido de perro que a una palabra, y empezó a correr hacia el centro de la cocina, entre los hornillos y las mesas humeantes, con el hocico pegado al suelo, desviándose solo lo justo para esquivar el cuerpo chamuscado del chef jabalí verrugoso. «Escúchame, pequeño bastardo», gritó Lampón, que estaba al otro lado de la puerta. «Se me está agotando la paciencia contigo». «Bien», gritó Jay, «entra, veamos si vuelves a salir». Se llevó un dedo a los labios para indicar silencio mientras miraba a Cho Chang-bin. Estaba a punto de volverse y correr. No tenía ni idea de cuánto tiempo pasaría antes de que el friegaplatos gritara que el chico y su Billy Brambo ya no estaban resistiendo en el paso de las Termópilas. Cuando Cho Chang-bin le habló con un hilillo de voz, apenas un susurro. «¿Qué?», preguntó Jake, mirándolo con inseguridad. Parecía como si el chico hubiera dicho: «Cuidado con la trampa de la mente», pero eso no tenía mucho sentido, ¿no? «Cuidado con la trampa de la mente», dijo Cho Chang-bin, esta vez con mucha más claridad, y se alejó de sus cacerolas y de agua jabonosa. «¿Qué trampa de la mente?», preguntó Jake, pero Cho Chang-bin fingió no escucharlo y Jake no podía quedarse más tiempo para interrogarlo. Corrió para alcanzar a Acho, mirando constantemente hacia atrás. Si interrumpía un par más de ampones en la cocina, Jake quería ser el primero en saberlo. Pero eso no ocurrió, al menos no antes de que hubiera seguido a Acho a través de otra puerta para entrar en la despensa del restaurante, una habitación poco iluminada, repleta de pilas de cajas, con olor a café y especias. Era como la despensa de la trastienda del almacén de Stonehenge, solo que estaba más limpio. 2. Había una puerta cerrada en el rincón de la despensa del DCP. Más allá había una escalera embaldosada que descendía hasta Dios sabía dónde. Unas bombillas de bajo voltaje iluminaban el ambiente tras unas ventanas correderas de cristal empeñadas y llenas de moscas. Acho empezó a bajar sin dudarlo, descendiendo con una especie de balanceo regular, bastante cómico, que lo llevaba de delante hacia atrás. Mantenía el hocico pegado a los escalones. Jake sabía que estaba buscando a Susana, lo leía en la mente de su amiguito. El muchacho intentó contar los escalones, llegó hasta la 120 y luego perdió la cuenta. Se preguntó si seguirían en la ciudad de Nueva York o bajo ella. En un momento creyó haber escuchado un traqueteo tenue y conocido y decidió que si eso era el metro, sí seguían en Nueva York. Por fin llegaron al final de la escalera. Allí había una amplia y abovedada zona que parecía el gigantesco recibidor de un hotel, solo que sin hotel. Acho se abrió paso y lo cruzó. Seguía con el hocico pegado al suelo y moviendo hacia atrás y hacia adelante su rabo en forma de tirabuzón. Jake tenía que correr para seguir a su lado. Ahora que la bolsa ya no estaba llena, las rizas iban dando tumbos. Había un kiosco al fondo de la bóveda vestíbulo, con un letrero en una polvorienta ventana que decía: «Última oportunidad para los recuerdos de Nueva York», y otro que decía:
Visiten el 11 de septiembre de 2001. Entradas todavía disponibles. Prohibido el paso a asmáticos sin autorización de su médico. Jake se preguntó qué tendría de maravilloso el 11 de septiembre de 2001, aunque luego decidió que tal vez no quisiera averiguarlo. Mejor no, hijo, mejor no. De pronto escuchó en la cabeza, al mismo volumen que si le hubieran hablado al oído: «Oiga, oiga, señora de Positronis, ¿sigue ahí?» Jake no tenía ni idea de quién podría ser la señora de Positronis, pero reconoció la voz que hacía la pregunta. «¡Susana!», gritó, deteniéndose en el kiosco para turistas. Una sonrisa de oreja a oreja, sorprendida y de júbilo, arrugó su rostro tenso y volvió a darle aspecto infantil. «Sus, ¿sigues ahí?», y la escuchó gritar de alegría, sorprendida. Acho, al darse cuenta de que Jake ya no lo seguía de cerca, se volvió y lanzó un grito impaciente de «¡Acho, Acho!». Al menos por el momento, Jake no le prestó atención. «¡Te escucho!», gritó. «Al fin, Dios, ¿con quién has estado hablando? Sigue gritando para que pueda localizarte». Desde detrás de él, tal vez en el extremo superior de la larga escalera, tal vez ya en los escalones, alguien gritó: «¡Ahí está!». Se oyeron disparos, pero Jake apenas los escuchó. Para su espanto, algo se le había metido en la cabeza, una especie de mano mental. Se le ocurrió que debía ser el ampón que había hablado con él desde el otro lado de la puerta. La mano del ampón había encontrado los diales en una especie de Dogan de Jake Chambers y estaba jugueteando con ellos, intentando dejarme paralizado, dejarme los pies pegados al suelo. Detenerlo. Y esa voz había entrado porque mientras él estaba enviando y recibiendo, estaba abierto. «Jake, Jake, ¿dónde estás?». No hubo tiempo para responderle. En una ocasión, cuando intentaba abrir la puerta ignota de la cueva de las voces, Jake había tenido la visión de miles de puertas que se abrían de par en par. Ahora las vio cerrándose de golpe, provocando un ruido similar al mismísimo estruendo de Dios. Y justo a tiempo, además, sus pies permanecieron pegados al suelo polvoriento durante un rato más, y luego algo gritó de forma agónica y se alejó de él. Lo dejó ir. Jake empezó a moverse, primero con torpeza, luego tomó velocidad. Dios, se había liberado por los pelos. Escuchó a Susana llamándolo por su nombre, una vez más, a un volumen muy bajo, pero no se atrevió a abrirse lo suficiente para responder. Solo esperaba que Acho siguiera su rastro y que ella siguiera retransmitiendo. 3. Decidió más adelante que tendría que haber empezado a cantar una canción de las que escuchaba en la radio de la señora Shaw tras el último grito tenue de Susana, aunque no había manera de saber si hubiera sido lo mejor. Habría sido lo mismo que intentar descubrir el origen de un dolor de cabeza o el momento exacto en que uno es consciente de que está pillando un resfriado. De lo que Jake sí estaba seguro era de que se produjeron más tiros y en una ocasión se oyó el gemido zumbante de una bala que rebotó, pero que todo ocurría a una distancia que quedaba muy atrás, y al final no se preocupó en seguir agachándose ni en seguir mirando a sus espaldas. Además, Acho se movía con rapidez, meneaba a conciencia su culito peludo. La maquinaria enterrada golpeaba y resoltaba. Se veían unos raíles en el pasillo, lo que hizo que Jake supusiera que, otrora, un tranvía u otra clase de transporte había pasado por allí. A intervalos regulares había comunicado a oficiales. «Patricia a toda máquina. Fedic, ¿tienes tu pase azul?». Pintados en las paredes, eso sí, en algunas partes las baldosas habían saltado, en otras los raíles del tranvía ya no estaban, y en varios lugares charcos de agua estancada y verminosa llenaban lo que a cualquiera le parecerían cuevas subterráneas. Jake y Acho pasaron 2 o 3 vehículos parados que eran una mezcla de coche eléctrico para el golf y vagón abierto. También pasaron por delante de un robot con cabeza de nabo.
que hizo destellar las bombillas poco intensas de color rojo de sus ojos y lanzó un graznido que podría haber sido un alto. Jake levantó uno de las orizas, sin tener ni idea de si serviría de algo contra una cosa así, pero el robot no se movió. Ese único destello tenue había agotado la batería que le quedaba, o células de energía, o la ficha atómica, o lo que fuera que fuese que lo hacía funcionar. Jake veía grafitis por todas partes. Dos de ellos le resultaron conocidos. El primero era que todos aclamen a Rey Carmesí, con el ojo rojo sobre la única I del mensaje. El otro era Bango Scan, 1984. Tío, pensó Jake de forma distraída, ese bango sí que se mueve. Y luego se escuchó claramente por primera vez cantando entre dientes. Era algo sin letra, aunque no exactamente, era un verso antiguo y que apenas recordaba, de una de las canciones de la radio de la cocina de la señora Shaw. I win my way, I win my way, I win my way, I win my way, I win my way. Dejó de cantar, asustado por la naturaleza de murmullo y talismán del cántico, y ordenó a Acho que se detuviera. I win my way, I win my way, I win my way, I win my way. Tengo que echar una meadita, muchacho. Acho, con las orejas levantadas y la mirada encendida, comunicó el resto del mensaje. No tardes demasiado. Jake salpicó de orina una de las baldosas de la pared. Detritos verdosos se filtraban por las junturas de las cuadrículas. Jake prestó atención para escuchar el sonido de la persecución y no se sintió decepcionado. ¿Cuántos había allá atrás? ¿Qué tipo de partida era? Roland seguramente lo habría sabido, pero Jake no tenía ni idea. El eco hacía que parecieran un regimiento. Mientras se la estaba sacudiendo, a Jake Chambers se le ocurrió que el padre no volvería a hacer aquel gesto jamás, ni a sonreírle de oreja a oreja, ni a enseñarle con el dedo, ni a santiguarse antes de comer. Lo habían matado, le habían quitado la vida, su respiración y su pulso se habían detenido, tal vez reservado para los sueños. El padre había desaparecido de la historia. Jake empezó a llorar. Al igual que su sonrisa, las lágrimas le hicieron parecer un niño. Acho se había vuelto, ansioso por seguir el rastro, pero en ese momento miró hacia atrás con una expresión inconfundible de preocupación. «Estoy bien», afirmó Jake, abrochándose la bragueta y secándose a continuación las mejillas con el pulpejo de la mano. Pero no estaba bien. Estaba más que triste, más que enfadado, más que asustado por los zampones que le iban a la zaga de forma implacable. Ahora que la adrenalina había remitido, se dio cuenta de la rabia y la tristeza que sentía. También del cansancio. ¿Cansancio? Estaba al borde del agotamiento. No lograba recordar cuándo había dormido. Había sido absorbido por la puerta que llevaba a Nueva York. Eso sí, lo recordaba. Y a Acho casi lo había atropellado un taxi. También recordaba al predicador de la bomba de Dios con el nombre que le recordaba a Jimmy Cagney, en el papel de George M. Cohan. En esa antigua película en blanco y negro que había visto en la tele de su habitación cuando era pequeño, porque se dio cuenta en ese momento había una canción en esa película sobre un tipo llamado Harrigan, Harry, Harrigan. Así me llamaban a mí. Recordaba esas cosas, pero no cuando había comido por última vez algo. ¡Eik! Ladró Acho, implacable como el destino. Si los brambos tienen un límite, pensó Jake con cansancio. Acho estaba todavía muy lejos del suyo. ¡Eik! ¡Eik! Sí, respondió, apartándose de la pared. ¡Eik! ¡Eik! Ahora correrá y correrá. Adelante, busca a Susana. Jake quería caminar lenta y pesadamente, pero ese paso no sería conveniente, ni tampoco un mero paseo. Se golpeó las piernas para correr una vez más y empezó a canturrear, entre dientes, esa vez la letra de la canción. En la jungla, la poderosa jungla, el león duerme esta noche.
En la jungla, la poderosa jungla, el león duerme esta noche. ¡Wow, wow, wow! Y luego volvió a las palabras sin sentido. Awimmawe, 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 que emitía la radio de la cocina, que siempre estaba sintonizada en el programa de los viejos éxitos de la WCBS. ¿No serían recuerdos de alguna película entremezclados con esa canción en particular? ¿No era una canción de la película Yankee Doodle Dando, sino de otra película? Algo que había visto cuando era solo un niño, cuando todavía llevaba sus trapos, sus pañales. Hago un inciso. A ver, chicos y chicas, la canción, no sé si os habéis dado cuenta, pero la canción a la que se refiere es esa de In the jungle, the mighty jungle, the lion sleep tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleep tonight. Bueno, en fin, ¿vale? Es esa la cancioncita, ¿vale? Sigo con el libro. Cerca del poblado, el tranquilo poblado, el león duerme esta noche. Cerca del poblado, el pacífico poblado, el león duerme esta noche. Magüim, magüe, magüim, magüe. Esta es la traducción en español. Se detuvo, respiraba con dificultad y se rascó un lado de la cara. Sentía un picor en este lugar, pero no era grave. No le había molestado lo suficiente para detenerlo. Aunque ese pringue verdoso que chorreaba por las juntas de las baldosas, rezumaba por el antiguo cemento blanco y la cerámica estropeada, porque eso era. La jungla. Lo más profundo de la ciudad, profundo como unas catacumbas. Wawimmawe, o algo así. ¡Acho!, exclamó Jake, hablando a través de los labios agrietados. Jesús, tenía tanta sed. ¡Acho! Esto no es bueno. Esto es hierba, o algas, o... Acho ladró el nombre de su amigo, pero Jake apenas se dio cuenta. El eco de los perseguidores continuaba. De hecho, se escuchaba un poco más cerca, aunque por el momento no les hacía caso. Hierba que crecía por la pared embaldosada, que invadía la pared. Jake bajó la vista y vio más hierba, de un verde brillante que era casi violeta bajo las luces fluorescentes que se elevaba desde el suelo, y trozos de baldosas rotas despeluzados hasta convertirse en cascotes y fragmentos como los restos del pueblo antiguo, los antepasados que habían vivido y construido antes que los haces empezasen a romperse y el mundo empezara a moverse. Se agachó. Tocó la hierba, levantó unos afilados fragmentos de baldosa, sí, pero también de tierra. Tierra de la jungla, cierta catacumba profunda o tumba, o tal vez... Recogió una cucaracha que corría entre el polvo, una cucaracha con una marca roja en el lomo, como una sonrisa sangrienta, y la tiró con un grito de asco. La marca del rey. Digo verdad. Recobró la compostura y se dio cuenta de que estaba apoyado en una rodilla, practicando arqueología como el héroe de una película, mientras los perros se acercaban a su rastro, y Acho lo estaba mirando con los ojos brillantes de impaciencia. Madre mía, hasta el propio rey carmesí tiene sus cucarachas. Es increíble. ¡Ake! 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 Sí, respondió Jake, poniéndose en pie. Ya voy, pero... Acho, ¿qué es este lugar? Acho no tenía ni idea porque percibía ansiedad en la voz de su Dint. Lo que veía era lo mismo que antes, y lo que olía era lo mismo que antes. El olor de Susana, el olor del muchacho que le había ordenado que buscara y siguiera el rastro, y ahora era más intenso. Corrió tras su clara huella. 4. Pasados 5 minutos, Jake volvió a detenerse y gritó: «Acho, espera un minuto». El picor del lado de la cara había vuelto y era más intenso. Aún así, no era el picor lo que le había detenido.
Todo había cambiado, o estaba cambiando, y Dios le asistiera, creyó saber en qué se estaba convirtiendo ese lugar. Las luces fluorescentes que tenía sobre la cabeza seguían alumbrando, pero las paredes embaldosadas estaban cubiertas del verdor. La atmósfera se había vuelto húmeda, le empapaba la camisa y se la pegaba al cuerpo. Una bella mariposa de color naranja, de un asombroso tamaño, le pasó por delante de los ojos. Jake intentó atraparla, pero el insecto lo evitó con facilidad, casi con alegría, tal como le pareció al muchacho. El pasillo de baldosas se había convertido en una senda selvática. Ante ellos la senda ascendía hasta un agujero irregular en la exuberante hierba. Seguramente se trataba de una especie de claro. Más allá, Jake pudo divisar unos viejos e imponentes árboles que crecían entre la bruma, con los troncos cubiertos de una gruesa capa de musgo y las ramas abrazadas por enredaderas. Vio gigantescos helechos que se propagaban en todas direcciones y a través del verde lazo de las hojas. Un ardiente cielo selvático. Sabía que estaba debajo de Nueva York. Tenía que estar debajo de Nueva York, pero... Se oyó un chillido como de un chimpancé, tan cerca que Jake se estremeció y levantó la vista, seguro de que vería al animal justo encima de su cabeza, sonriendo desde detrás de un tablero de luces. Y a continuación escuchó algo que le heló la sangre, el grave rugido de un león que, sin duda alguna, no estaba dormido. Estaba a punto de batirse en retirada y a toda máquina cuando se dio cuenta de que no podía. Los zampones, seguramente seguidos por el que le había dicho que el padre estaba, Dinan, que había palmado, estaban en esa dirección, y Acho lo estaba mirando con sus brillantes ojos de impaciencia, con el deseo indudable de marcharse. El Brambo no era tan tonto, aunque no demostraba ninguna señal de alarma, por lo menos no con relación a lo que les esperaba en el camino. Por su parte, Acho seguía sin entender qué le ocurría al muchacho. Sabía que estaba cansado, lo olía, pero también sabía que Eik estaba asustado. ¿Por qué? Había olores desagradables en el lugar. El olor de un montón de hombres era el que más destacaba, pero a Acho no le parecía que implicasen un peligro inminente. Y además, el olor de Susana se percibía allí, en ese mismo momento, de forma muy fresca, casi reciente. «¡Eik!», volvió a ladrar. Jake respiró. «Está bien», dijo mirando a su alrededor. «Está bien, pero despacio». «Cío», dijo Acho, pero incluso Jake pudo detectar la sorprendente falta de aprobación de la respuesta del Brambo. Jake se movió por la única razón de que no le quedaba otra alternativa. Ascendió por la cuesta de la vía invadida por la hierba. A ojos de Acho el camino era totalmente plano, y así había sido desde que terminaron las escaleras. Hacia el espacio abierto, cubierto de enredaderas y lechos, hacia el enloquecido gañido del mono y el acojonante rugido del león predador. La canción no paraba de rondarle la mente. En el poblado, en la jungla, silencio, cariño, no te muevas, cariño. Y entonces se acordó del título, incluso del nombre del grupo. Hemos escuchado a los Tokens y su The Lion Sleeps Tonight, que han abandonado las listas, pero no nuestro corazón, que la cantaba. Pero, ¿cuál era la película? ¿Cómo se titulaba la puñetera? Jake llegó al final de la cuesta y al borde del claro. Miró a través de una maraña de hojas verdes entrelazadas y flores de color violeta chillón, y un gusanito verde que se encaminaba hacia el centro de una de ellas. Y mientras observaba, se acordó del título de la película y se le puso la piel de gallina, desde el cogote hasta los pies. Unos minutos después, el primer dinosaurio salió de la jungla, la poderosa jungla, y se dirigió hacia el claro. 5. Hace mucho tiempo, lejos, muy lejos de aquí, cuando no eras más que un niño pequeño, hay un poquito para ti y un poquito para mí,
Érase una vez cuando madre se fue a Montreal con su club de arte y padre se fue a Las Vegas para la ceremonia inaugural de los espectáculos de primavera. Mermelada de mora y té de mora, sí. Érase una vez cuando Bama tenía 4 años. 6. Bama es la forma en la que la única persona buena, la señora Shaw, la señora Greta Shaw, lo llama. Le quita la corteza del pan de molde, pone sus dibujos de parvulario en la nevera con imanes con forma de frutitas de plástico, lo llama Bama, y ese es un nombre especial para él, para ellos. Porque su padre le enseñó a cantar un sábado por la tarde que estaba borracho. Hazte fuerte, te pilla la marea. No corremos ni nos escondemos, somos la marea roja de Bama. Y por ello, ella lo llama Bama. Es un nombre secreto y el hecho de que ellos sepan lo que significa y nadie más lo sepa es como tener una casa a la que puedes ir. Una casa segura en el terrorífico bosque, en el exterior de la cual todas las sombras parecen monstruos y ogros y tigres. Tigre, tigre que te enciendes en luz, le canta su madre, porque esa es su idea de una nana, junto con escuché una mosca zumbar el día que iba a palmar, que le da a Bama Chambers mucho escalofrío, aunque nunca se lo dice. A veces se queda en la cama por la noche y otras veces durante la hora de la siesta por la tarde, pensando, escucharé una mosca y será mi mosca de la muerte. Se me parará el corazón y se me caerá la lengua por la garganta como una piedra que cae a un pozo, y estos son unos recuerdos cuya existencia niega. Está bien tener un nombre secreto, y cuando descubre que su madre se va a Montreal por el arte y su padre se va a Las Vegas para colaborar en la presentación de los nuevos programas de la cadena en el inicio de temporada, le ruega a su madre que le pida a la señora Greta Shaw que se quede con él, y al final su madre acepta. El pequeño Jackie sabe que la señora Shaw no es madre y que es más de una ocasión la misma señora Greta Shaw le ha dicho que ella no es madre. Espero que sepas que no soy tu madre, Bama, le dice, dándole un plato, y en el plato hay un sándwich de mantequilla de cacahuete, plátano y bacon, con la corteza recortada como solo Greta Shaw sabe recortarlo, porque mi trabajo no consiste en eso. Y Jackie, que solo es Bama aquí, es Bama entre ellos. No sabe exactamente cómo decirle que lo sabe, pero se contentará con ella hasta que la verdad aparezca o hasta que se haga lo bastante mayor para superar ese miedo de la mosca de la muerte. Y Jackie dice no se preocupe, estaré bien, pero sigue contento de que la señora Shaw acepte quedarse en lugar de su última niñera, que lleva minifalda y siempre se está toqueteando el pelo y pintándose los labios. Y él le importa una mierda y no sabe que en el fondo de su corazón él es Bama y bueno, esa señoritinga, que es como su padre llama a todas las niñeras, es tonta y tonta. La señora Shaw no es tonta. La señora Shaw le da un tentempié de vez en cuando y lo llama té de la tarde o incluso té de clase, y no importa lo que sea. Requesón con fruta, un sándwich sin la corteza, natillas y pastel, canapés sobrantes de un cóctel de la noche anterior. Siempre canta la misma cancioncilla cuando lo sirve. Un tentempié de pitimini. Hay un poco para ti y un poco para mí. Mermelada de mora y té de mora, sí. Hay una tele en su habitación y todos los días, mientras sus padres no están, se toma la merienda después del cole allí y la mira
y la mira y la mira, y escucha la radio de la señora Shaw en la cocina, siempre con los viejos éxitos, siempre la WCBS, y siempre la escucha a ella, escucha a la señora Greta Shaw cantando con los Four Seasons, Wanda Jackson, Lee, Ya, Dorsey, y algunas veces imagina que sus padres mueren en un accidente de avión y en cierta forma ella se convierte en su madre y lo llama pobre muchachito y pobre vibroncete perdido, y luego, por obra de alguna transformación mágica, ella lo quiere en lugar de limitarse a cuidarlo. Lo quiere y lo quiere como él la quiere a ella. Ella es su madre, o tal vez su mujer. No tiene clara cuál es la diferencia entre ambas, pero ella lo llama Bama en lugar de Cielito. Su madre, o Tipejo, su padre. Y aunque él sabe que la idea es estúpida, pensar en ello le divierte. Pensar en ello hace que deje de pensar en la acojonante mosca de la muerte que vendría y zumbaría sobre su cadáver cuando muera con la lengua metida en la garganta, como una piedra que cae a un pozo. Por la tarde, cuando llega a casa de la guarderillita, el momento en que ya sea mayorcito para saber que se dice guardería, habrá salido de ella. Ve $1 Million Movie. En ese programa emiten exactamente la misma película a la misma hora exacta, las 4 de la tarde, cada día durante una semana. La semana antes sus padres se habían ido y la señora Greta Shaw se había quedado a dormir en lugar de irse a su casa. Oh, qué bendición que la señora Greta Shaw niegue discordia, ¿verdad? Amén. Había música que llegaba de 2 direcciones cada día. Estaban los viejos éxitos de la cocina. WCBS se podía decir bomba de Dios. Y en la tele, James Cagney va pavoneándose con un bombín y cantando sobre Harrigan. Harry, Harrigan. Así me llaman a mí. También esa peli de un verdadero primo vivo de mi tío Sam. Entonces llega otra semana, la semana en que sus padres se han ido, y otra película, la primera vez que ve algo que le corta la respiración por el miedo. Esa película se titula Atlantis y empieza con el señor César Romero, y cuando Jake vuelve a verla, a la avanzada edad de 10 años, se preguntará cómo puede haberse asustado con una película tan tonta como esa, porque trata de unos exploradores que se pierden en la jungla, ¿sabes? Y hay dinosaurios en la jungla, y a los 4 años él no se da ni cuenta de que los dinosaurios no eran más que monigotes, iguales que Piolín y el gato silvestre, y Popeye el marino soy. Comiendo espinacas voy. Tú, dame aceite oliva. El primer dinosaurio es un triceratops que sale dando tumbos de la jungla, y la exploradora Bodacios tetona habría sido, dicho su padre sin duda, que era lo que su padre siempre le decía, sobre todo que la madre de Jake llamaba cierto tipo de chicas, las Bodacius tetonas. Se deja los pulmones en un chillido y Jake también gritaría si pudiera, pero tiene el pecho paralizado por el terror. Oh, quizá esta discordia en persona. En los ojos del monstruo ve la profunda nada que significa el final de todo. Porque la súplica no funcionará con ese monstruo y gritar no servirá con ese monstruo. Es demasiado tonto. Lo único que hacen los gritos es atraer la atención del monstruo, y eso es lo que ocurre al monstruo, que se vuelve hacia Daisy Mae con las tetonas, y en la cocina, la poderosa cocina, escucha a The Tokens, que han desaparecido de las listas, pero no de nuestros corazones. Están cantando algo sobre la jungla, la pacífica jungla, y allí, ante los ojazos aterrorizados del niñito, hay una jungla que es de todo menos pacífica, y no es un león, sino una cosa que avanza pesadamente y que parece una especie de rinoceronte, solo que más grande, y tiene una especie de collar
de huesos en el cuello. Y más adelante Jake sabrá que esa clase de monstruo se llama Triceratops. Pero por el momento no tiene nombre, lo que empeora las cosas. Sin nombre es peor. Wawin Mawe, cantan The Tokens. Wen au Mawin Mawe, Mawin Mawe. Y claro, César Romero le dispara al monstruo justo antes de que descuartice extremidad a extremidad a la chica de las tetotas. Que es bueno en ese momento, pero esa noche cuando el monstruo regresa, el Triceratops regresa. Está en su armario, porque incluso a las 4 él entiende que algunas veces su armario no es un armario, que su puerta se puede abrir en distintos lugares en los que hay cosas peores a la espera. Empieza a chillar. Por la noche puede chillar y la señora Greta Shaw entra en la habitación. Se sienta al borde de la cama, con la cara cubierta con un mejunje de belleza de color gris azulado. Parece un fantasma y le pregunta ¿qué te pasa, Bama? Y él puede contárselo. Jamás se lo habría contado ni a su padre ni a su madre, si hubieran estado allí, para empezar, que no estaban. Pero se lo puede contar a la señora Shaw, porque aunque no es muy distinta al resto de personas que se encargan de él, las niñeras, las canguros, las cuidadoras, las profesoras, es diferente, suficientemente diferente para poner sus dibujos en la nevera con los imanes pequeñines, para marcar la diferencia, para preservar el buen juicio de un niño bobalicón. Digamos aleluya, digamos no nos encontramos perdidos, digamos amén. Ella escucha todo lo que tiene que decir, asintiendo en silencio, y lo hace decir Triceratops hasta que logra decirlo bien. Decirlo bien es mejor. Y luego ella dice, esas cosas fueron reales antes, pero se extinguieron hace millones de años. Mama, puede que hace más tiempo. No me molestes más, porque tengo que dormir. Jake mira a Atlantis en $1 Million Movie todos los días de esa semana, todas las veces que la ve. Le asusta un poco menos. Una vez, la señora Greta Shaw entra y ve parte de la película con él. Le lleva la merienda, un gran cuenco de bizcocho hawaiano, también uno para ella, y le encanta su maravillosa cancioncilla. Un tentempié de pitiminí, un poco para ti y un poco para mí, mermelada de mora y té de mora, sí. Por supuesto no hay moras en el bizcocho hawaiano y se toman lo que queda de mosto Welch para acompañar en lugar de té. Pero la señora Greta Shaw dice que la intención es lo que cuenta. Le ha enseñado a decir arriba al centro pa' dentro, antes de beber y al chocar los vasos. Jake cree que es lo más molón. Muy pronto llegan los dinosaurios. Bama y la señora Greta Shaw están sentados uno junto a otro, comiendo bizcocho hawaiano y mirando como uno de los grandes, la señora Greta Shaw, dice que es un tiranosorbete X. Se come al explorador malo. Dinosaurios de mentira, dice con desdén la señora Greta Shaw. ¿No crees que podrían hacerlo mejor? Por lo que a Jake respecta, esa es la crítica cinematográfica más inteligente que ha escuchado en toda su vida. Inteligente y útil. Al final sus padres regresan, sombrero de copa en la película de pase semanal en $1 Million Movie, y las noches de terror del pequeño Jackie jamás se mencionan. Al final olvida su miedo a los Triceratops y al Tyrannosaurus. 7. En ese momento, tumbado entre la verde y alta hierba y echando un vistazo al neblinoso claro desde detrás de las hojas de un helecho, Jess descubrió que algunas cosas nunca se olvidaban. Cuidado con la trampa de la mente, había dicho Yocha Kim.
y mirando hacia abajo, en dirección al tambaleante dinosaurio, un triceratops animado en una jungla de verdad, con un sapo imaginario en un jardín real, Jake se dio cuenta de que ya había llegado. Esa era la trampa de la mente. El triceratops no era real, pese a lo terrible de sus rugidos, pese a que Jake pudiera incluso leerlo, la vegetación pudiéndose en los blandos pliegues en los que sus rechonchas piernas se unían al vientre, la mierda pegada a su enorme culo acorazado, el incansable rumiar entre sus mandíbulas acabadas en colmillos, y escuchando sus jadeos. No podía ser real, era un dibujo animado, por el amor de Dios. Y con todo, sabía que era lo bastante real como para matarlo. Si bajaba hasta allí el triceratops de pega, lo desmembraría, como habría hecho con la Daisy May de las tetonas si César Romero no hubiera aparecido a tiempo para meterle una bala en el único lugar vulnerable de ese ser, con su escopeta de caza mayor. Jake se había deshecho de la mano que había intentado tontear con los controles del motor. Había cerrado de golpe todas esas puertas, con tanta fuerza que había cercenado los entrometidos dedos de su mano. Pero esto era distinto. No bastaba con cerrar los ojos e irse. Era un monstruo real que su traicionera mente había creado y podía descuartizarlo de verdad. Tampoco había ningún César Romero por allí para evitar que ocurriese, ni tampoco estaba Roland. Solo estaban los zampones siguiendo a toda prisa su rastro y acercándose minuto a minuto. Como para hacer hincapié en ese aspecto, Acho echó un vistazo al camino por el que habían logrado y lanzó un ladrido en ese tono muy agudo. El triceratops lo escuchó y rugió como respuesta. Jake esperó a que Acho retrocediera, apoyándose en él al escuchar al portentoso sonido, pero Acho siguió mirando hacia atrás, colocado a espaldas de Jake. Eran los zampones lo que preocupaba a Acho, no el triceratops que tenían debajo, ni el tiranosorbete X que podría aparecer a continuación. Porque Acho no lo ve, pensó Jake. Coqueteó con esa idea y no podía quitársela de la cabeza. Acho no lo había olido ni lo había escuchado. La conclusión era inevitable. Para Acho el terrible triceratops en la poderosa jungla de allí abajo no existía. Lo que no cambia el hecho de que sí existe para mí. Es una trampa que se tendió para mí o para cualquier que posea una imaginación que pudiera caer en ella. Es un aparato del pueblo antiguo, sin duda. Es una lástima que no esté estropeado como casi todo lo demás. Veo lo que veo y no puedo hacer nada al respecto. No, un momento. Espera un segundo. Jake no tenía ni idea de lo buena que era la realidad, su conexión mental con Acho, pero se le ocurrió que no tardaría en averiguarlo. ¡Acho! Las pobres voces gritonas de los zampones se escucharon en ese momento terriblemente cercanas. No tardarían en ver al muchacho y al Brambo, parados allí, y se lanzarían a la carga. Acho los olía acercándose, aunque miraba a Jake con bastante tranquilidad. A su amado Jake, por quien moriría si tuviera que hacerlo. ¿Acho puede sustituirme? Resultó que sí podía. 8. Acho se irguió con Jake en brazos, levantándose hacia atrás y hacia adelante, horrorizado por el descubrimiento del ínfimo equilibrio del muchacho. La idea de andar, aunque fuera una corta distancia, solo con dos piernas era terriblemente intimidante. Aún así, habría que hacerlo, y habría que hacerlo sin más dilación. Por su parte, Jake sabía que tendría que haber cerrado los ojos que había tomado prestados y a través de los que estaba mirando. Estaba en la cabeza de Acho, pero todavía veía al triceratops. Ahora también veía un pterodáctilo que surcaba el cálido cielo por encima del claro, con sus curtidas alas extendidas para aprovechar las corrientes ascendentes del aire caliente de los renovadores de aire. Acho.
tienes que hacerlo tú solo, y si tenemos que seguir adelante de ellos, tienes que hacerlo ahora. «Eik», respondió Acho, y dio un paso de prueba hacia adelante. El cuerpo del chico se tambaleó de un lado para otro, hasta perder prácticamente el equilibrio, y luego continuó. El estúpido cuerpo bípedo de Eik se tambaleó hacia los lados. Acho intentó evitar la caída, pero lo único que consiguió fue tambalearse más. Se cayó hacia el lado derecho y golpeó la peluda cabeza de Eik. Acho intentó ladrar de frustración. Lo que salió de la boca de Eik fue algo estúpido que fue más parecido a una palabra que a un sonido. «¡Guau! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Guau!». «Lo he escuchado», gritó alguien. «Corred, venga, paso ligero, inútiles, hijos de puta, antes de que ese pequeño bastardo salga por la puerta». El oído de Eik no era muy agudo, pero gracias a que las paredes embaldosadas magnificaban el sonido, eso no fue ningún problema. Acho pudo escuchar las pisadas aceleradas. «Tienes que levantarte y salir corriendo», intentó gritar Jake, y lo que le salió, en cambio, fue una frase ladrada e incomprensible. «Eik, Eik, tate, riendo». En otras circunstancias podría haber resultado divertido, pero no en esa situación. Acho se levantó apoyando la espalda de Eik contra la pared e impulsándose hacia arriba con las piernas de Eik. Al final se había hecho con los controles del motor. Estaban en un lugar que Eik llamaba Dogan y el funcionamiento era bastante simple. Sin embargo, a su izquierda había un pasillo de arcos que conducía a una enorme sala llena de maquinaria brillante como un espejo. Acho sabía que si se metía en ese lugar, la cámara en la que Eik guardaba todos sus pensamientos maravillosos y su reserva de palabras estaría perdido para siempre. Por suerte no tuvo que hacerlo. Todo lo que necesitaba estaba en el Dogan. Pie izquierdo, hacia adelante. Y pausa. Pie derecho, hacia adelante. Y pausa. Agarra la cosa que parece un Billy Brambo, pero que en realidad es tu amigo, y utiliza el otro brazo para mantener el equilibrio. Resístete a la necesidad de ponerte a cuatro patas y gatear. Los perseguidores te alcanzarían si lo haces. Ya no puede olerlos, no con la estúpida naricilla de Eik, pero está seguro de ello. Por su parte, Jake puede olerlos con intensidad inconfundible. Son al menos una docena y puede que hasta 16. Sus cuerpos eran máquinas perfectas de fabricar peste y su hedor llegaba antes que ellos en una asquerosa nube. Olía los espárragos que uno de ellos había comido. Olía la peste sustanciosa y rancia del cáncer que se estaba desarrollando en otro, seguramente en la cabeza, aunque luego le pasaría a la garganta. A continuación volvió a escuchar el rugido del triceratops. Este recibió la respuesta de un ser volador que surcaba el aire. Jake cerró los ojos. Cerró los ojos de Acho. En la oscuridad, el movimiento tambaleante del Brambo empeoró. A Jake le preocupaba que si tenía que aguantar mucho, sobre todo con los ojos cerrados, vomitaría hasta la primera papilla. Bama, el marino mareado soy. «Adelante, Acho», pensó. «Ve lo más rápido que puedas. No vuelvas a caerte, pero ve lo más rápido que puedas». 9. Si Eddie hubiera estado allí, se podría haber acordado de la señora Wisławski, que vivía al final de la calle. La señora Wisławski, en febrero, después de una tormenta de agua-nieve, cuando la acera estaba congelada por el hielo y todavía no habían echado sal. Con el hielo sin hielo, nadie evitaría que comprara su chuleta fresca o un poco de pescado en el mercado de Castle Avenue, ni que fuera a misa el domingo, porque la señora Wisławski quizá fuera la católica más devota de Cove City. Así que ahí llegaba, con las piernotas separadas,
como medias de calceta de color rosa chicle, con el monedero apretado bajo el brazo, apoyado en su inmenso busto, y el otro libre para mantener el equilibrio, con la cabeza gacha, los ojos buscando las islas de ceniza, aparecidas gracias a la labor del portero responsable de algún edificio que ya había salido a la calle. Jesús, María, José y Dios bendiga a esos buenos hombres. También buscaba partes traicioneras de la acera que pudieran ponerla en peligro, que la enviaran a la luna separándole las enormes rodillas rosas y caería al suelo sobre el trasero, o se daría en la espalda. Una mujer podría romperse la columna, una mujer podría quedar paralítica como la pobre hija de la señora Bernstein, que se vio implicada en el accidente de coche de Mamaroneck. Esas cosas ocurrían. Así que no hacía caso de los silbidos de los niños, Henry Dean y su hermano pequeño. Eddie siempre estaban entre ellos y seguía su camino, con la cabeza siempre gacha, el brazo estirado para mantener el equilibrio, con el tenaz bolso negro de vieja enrollado y apoyado contra la cintura, con la determinación de que si salía disparada hacia la luna, protegería su bolso y su contenido a cualquier precio, aunque tuviera que abalanzarse sobre él como Joe Namath al caer sobre el balón después de un saque. Así que Acho, de mundo medio, llevaba caminando el cuerpo de Jake por el tramo del pasillo subterráneo que se parecía, al menos a él se lo parecía, bastante a todos los demás. La única diferencia que él apreciaba eran los 3 agujeros a cada lado, unos enormes ojos de cristal que los observaban, unos ojos que emitían un zumbido grave y constante. En sus brazos llevaba algo que parecía un brambo con los ojos bien cerrados. Si hubieran estado abiertos, Jake se habría dado cuenta de que esas cosas eran cañones de proyección, aunque era probable que ni siquiera los hubiera visto. Caminando con lentitud, Acho sabía que los perseguidores estaban cada vez más cerca, aunque también sabía que caminar despacio era mejor que caerse, con las piernas separadas y arrastrándolas, mientras sostenía a Ake pegado al pecho, como la señora Mirslabursky cogía el bolso los días de helada. Logró pasar por delante de los ojos de cristal. El zumbido remitió. ¿Estaban lo bastante lejos? Eso esperaba. Caminar como un humano era demasiado difícil, demasiado exasperante. También lo era estar tan cerca del mecanismo del pensamiento de Ake. Sentía la necesidad de volverse y mirar todas esas superficies de espejos brillantes, pero no lo hizo. Mirar podría haber provocado la hipnosis o algo peor. Se detuvo. Jake, mira, fíjate. Jake intentó contestar vale, pero le salió un ladrido. Fue bastante divertido. Abrió los ojos con cautela y vio paredes embaldosadas a ambos lados. Había hierba y pequeños ramilletes de lecho que brotaban de ella. Parecían bastante reales, pero eran baldosas. Era un pasillo. Miró hacia atrás y vio el claro. El Triceratops los había olvidado. Estaba enzarzado en una batalla a muerte con el Tiranosorbete, una escena que recordaba con toda claridad de Atlantis. La chica tetona observaba la batalla desde el cobijo de los brazos de César Romero, y cuando el Tiranosorbete de pega había cerrado su bocaza sobre la cara del Triceratops con un mordisco letal, la chica había hundido su propia cara en el varonil pecho de César Romero. «Acho», ladró Jake, pero el ladrido se le quedaba corto y cambió el pensamiento. «Vuelve a cambiar de lugar conmigo». Acho estaba ansioso por obedecer. Jamás había deseado algo con tantas ganas, pero antes de que pudieran realizar el cambio, los perseguidores lo localizaron. «¡Allí están!», gritó el que tenía acento de Boston, el que había proclamado que el padre estaba Dinah. «¡Allí están! ¡A por ellos! ¡Disparadles!». Y cuando Acho y Jake cambiaron sus mentes a los cuerpos correspondientes, las primeras balas empezaron a cruzar el aire en torno a ellos, como dedos que chascaban. 10.
El tipo que iba en cabeza de los perseguidores era un hombre llamado Flaherty. De los 17 que formaban la partida, él era el único Hum. Los demás, salvo uno, eran ampones y vampiros. El último era un taín con la cabeza de un armiño inteligente y un par de enormes y peludas patas que salían como protuberancias de unos pantalones cortos. Bajo las piernas tenía unos pies estrechos que terminaban de forma abrupta en afiladas espinas. Una sola patada de uno de los pies del Lambla podía partir por la mitad a un hombre adulto. Flaherty, criado en Boston y que durante los pasados 20 años había sido uno de los hombres del rey en una veintena de Nueva York de finales del siglo XX, había reunido a su partida lo más rápido que había podido, con una exasperante agonía de miedo y furia. Nada entra en el Pig. Eso había dicho lo que Zaire le había dicho a Mayman. Y nada que entrara. En ninguna circunstancia tenía permiso para salir. Esa afirmación era doblemente cierta para el pistolero o para cualquiera de su caté. Su intromisión hacía tiempo que había superado la condición de mera molestia, y era inadmisible que eso llegara a oídos de la élite. No obstante, Mayman, a quienes sus contados amigos llamaban el canario, estaba muerto y el crío había conseguido de alguna forma evitarlos. Un crío, por el amor de Dios, un puto crío. Pero ¿cómo sabrían si esos dos tenían un tótem tan poderoso como esa tortuga? Si esa maldita cosa no hubiera caído bajo una de las mesas, podría seguir reteniéndolos. Flaherty sabía que era cierto, pero también sabía que Zaire jamás lo aceptaría como argumento válido. No, estaría muerto mucho antes, y los demás también, desparramados en el suelo con los bichos matasanos atracándose con su sangre. Era fácil decir que el crío no podría ir más allá de la puerta, que no sabría. Era imposible, ninguna de las contraseñas que las abría, pero Flaherty ya no se fiaba de esas ideas, pese a lo tentadoras que fueran. Estaba todo perdido, y el Hum sintió una creciente sensación de alivio cuando vio al crío con su amiguito peludo detenido más adelante. Varios miembros de la partida le dispararon, pero fallaron. A Flaherty no le sorprendió. Había una especie de zona verde entre el crío y ellos, una puta parte de jungla bajo la ciudad, eso es lo que parecía, y se estaba levantando la niebla, lo que significaba el tiro. Además de unos ridículos dinosaurios de pega. Uno de ellos levantó la cabeza empapada de sangre y les rugió, al tiempo que apoyaba sus diminutas zarpas delanteras sobre el escamoso pecho. «Parece un dragón», pensó Flaherty, y ante sus ojos el dinosaurio se convirtió en un dragón. Rugió y escupió un chorro de fuego que prendió varias enredaderas colgantes y una maraña de musgo. Mientras tanto, el crío había vuelto a ponerse en marcha. Lamla, el taín con cabeza de armiño, se abrió camino hasta situarse en primera fila y levantó uno de sus mugrientos puños hacia la frente. Flaherty le devolvió el saludo con impaciencia. «¿Qué está pasando ahí, Lam? ¿Lo sabes?» Flaherty nunca había estado debajo del Pig. Cuando iba de viaje de negocios, siempre era entre los de Nueva York, lo que suponía utilizar o bien la puerta de la calle 47, entre la primera y la segunda, la que está en la ferretería, siempre vacía, de Bleecker Street, solo que en algunos mundos era un edificio medio ocupado, o bien la de la puerta en el barrio residencial de la calle 94. La última no funcionaba gran parte del tiempo y, por supuesto, nadie sabía cómo arreglarla. Había otras puertas en la ciudad. Nueva York estaba plagado de portales a otros dóndes y otros cuándos, pero esas eran las únicas que funcionaban. Y la que llevaba a Fedic, claro, la que tenían delante. «Sun hacedor de milagros», dijo el ser con aspecto de armiño. Tenía una estruendosa voz de timorato. Distaba bastante de ser humana.
«Sa máquina se inventa lo que te da miedo y lo hace real». Zaire la enchufó cuando su Ted y él pasaron con la Gilly de piel negra para seguirles el rastro, si te consta. Flaherty sintió una trampa mental muy inteligente, aunque en realidad, ¿qué utilidad tenía? De alguna forma, ese mocoso de mierda había logrado librarse, ¿no? Sea lo que sea que ha visto el crío, se convertirá en lo que nosotros tememos, dijo el Tain. Funciona en la imaginación. Imaginación. Flaherty se aferró a esa palabra. Está bien, me da igual que lo veáis. Diles que pasen. Levantó un brazo para dar la orden de seguir adelante a sus hombres, bastante aliviado por lo que Lamb le había dicho. Porque tendrían que presionar a la presa, ¿verdad? Sin duda alguna. Zaire o Walter de Dim, que era incluso peor, mataría a todos los hombres que no lograran detener al mocoso. Flaherty sentía verdadero temor por los dragones. Eso había que tenerlo en cuenta. Les había tenido miedo desde que su padre le había leído un cuento sobre ellos cuando era niño. El Tain se detuvo antes de poder completar el gesto para indicar que su partida se pusiera en marcha. «¿Qué ocurre ahora, Lamb?», dijo rezongado. «No lo entiendes. Lo que hay allí abajo es lo bastante real como para matarte, para matarnos a todos. Entonces, ¿qué es lo que ves?». No había tiempo para proponerse hacer preguntas, pero ese siempre había sido el defecto de Connor Flaherty. Lambla agachó la cabeza. «No me gusta tener que decirlo. Es bastante malo. La cosa es, Saí, que moriremos allá abajo si no nos andamos con cuidado. Alguien normal y corriente creerá que nos da una embolia o un ataque al corazón, pero nos matará lo que veamos ahí abajo. Cualquiera que crea que la imaginación no puede matar es un idiota». Los demás se habían agrupado detrás del Tain. Estaban intercambiando miradas en el brumoso claro. Eran miradas dirigidas hacia Lambla. A Flaherty no le gustaba lo que veía con sus caras ni un pelo. Matar a uno o dos de los menos dispuestos para acabar con sus miradas sombrías podría restaurar el entusiasmo del resto, pero ¿de qué servía eso si Lambla tenía razón? Maldito pueblo antiguo, siempre dejando sus juguetes tirados por ahí, a su paso. Juguetes peligrosos, como le complicaban la vida a un hombre. Mal rayo parta a todos los que queden. «Entonces, ¿cómo pasaremos?», gritó Flaherty. «Por cierto, ¿cómo coño ha pasado el niñato?». «No tengo ni idea de qué ha hecho ese niñato», respondió Lambla, «pero lo único que tenemos que hacer es disparar a los proyectores». «¿Qué mierda de proyectores?». Lambla señaló hacia abajo, o al tramo del pasillo, si lo que decía el feo bastardo era cierto. «Allí», aclaró Lamb. «Sé que no los ves, pero confía en mi palabra. Están ahí, a ambos lados». Flaherty seguía mirando con cierta fascinación, mientras el claro de la jungla brumosa de Jake seguía cambiando ante sus ojos hasta convertirse en lo más profundo de un oscuro bosque, como en Érase una vez, cuando todo el mundo vivía en lo más profundo de un oscuro bosque y nadie vivía en otro sitio. Un dragón llegó para destruirlo todo. Flaherty no sabía lo que estarían viendo Lambda y los demás, pero ante sus ojos el dragón, que había sido un tirano sorbete hasta no hacía mucho tiempo, lo destruyó todo, como mandaba el guión, pegando fuego a los árboles y buscando a pequeños niños católicos para zampárselos. «No veo nada», le gritó Lambda. «Creo que te has ido de la puta olla». «Yo he visto cómo los apagan», dijo Lambla con tranquilidad, «y recuerdo dónde estaban. Si me dejas 4 hombres y ordenas que disparen a ambos lados, no creo que tardemos mucho en darles». «¿Y qué dirás, Aire, cuando le diga que nos hemos cargado a tiros su querida trampa mental?», podría haber dicho Flaherty. «¿Qué dirá Walter de Dim, por cierto? Porque lo que está arruinado no se puede reparar. Desde luego no lo pueden reparar los que saben frotar 2 palitos para hacer fuego, pero no mucho más». Podría haberlo dicho, pero no lo hizo, porque atrapar al chico era más importante que cualquier ajado aparatejo del pueblo antiguo.
incluso más importante que un objeto tan deslumbrante como la trampa de la mente, y Zaire era el que la encendía, ¿no? Digamos si había que dar explicaciones, que las diera Zaire, que fuera él quien se pusiera de rodillas delante de peces gordos y hablara hasta que lo hicieran callar. Mientras tanto, el puto cabrón de mocoso seguía avanzando a la distancia que Flaherty y sus hombres, que habían imaginado recibir honores por acortar la separación con tanta habilidad, habían reducido de forma tan radical. Si al menos uno de ellos hubiera tenido la suerte suficiente de darle al chico cuando él y su pequeña bola de pelo estaban a la vista, pero una cosa es lo que se desea y otra es la puta realidad. «Dadme vuestros mejores tiros», dijo Flaherty, con su acento de Buck Bay y John F. Kennedy. «Dadle». Lamla ordenó a sus 3 zampones y a un vampiro que montase en guardia. Puso a 2 a cada lado y habló con ellos a toda prisa en otra lengua. Flaherty reunió un par de individuos que ya habían estado abajo y que, al igual que Lam, recordaban lo de los proyectores escondidos en las paredes. Mientras tanto, el dragón de Flaherty, o mejor dicho, el dragón de su papi, seguía destruyéndolo todo en lo más profundo del oscuro bosque. La jungla había desaparecido por completo y prendiéndole fuego a todo. Al final, aunque a Flaherty le pareció un momento muy largo, fueron seguramente menos de 30 segundos. Los tiradores de primera empezaron a disparar. De forma casi inmediata, tanto el bosque como el dragón palidecieron ante los ojos de Flaherty. Se convirtieron en algo parecido al metraje sobreexpuesto de una película. «Ese es uno de esos capullos», gritó Lamla, con una voz que desafortunadamente sonaba a ovina cuando se elevaba del volumen. «Fuego a discreción por la gloria de vuestros padres». «La mitad de esta pandilla jamás ha tenido padres», pensó Flaherty, con aire taciturno. Luego se oyó claramente el ruido de cristales rotos y el dragón se quedó paralizado en el sitio, con columnas de fuego que le salían de la boca y el hocico, casi como de las branquias laterales de su cuello acorazado. Envalentonados, los tiradores de primera empezaron a disparar más deprisa y unos segundos más tarde el claro y el dragón paralizado habían desaparecido. Donde habían estado no había más que un pasillo embaldosado, con las marcas de los que acababan de pasar dibujadas sobre el polvo. A ambos lados estaban los cañones de proyección hecho añicos. «Está bien», gritó Flaherty, tras dedicarle a Lamla un gesto de asentimiento como aprobación. «Ahora vamos a por el crío, y vamos a hacerlo a paso ligero, y vamos a pillarlo, y vamos a traerlo de vuelta con la cabeza ensartada en una estaca. ¿Estáis conmigo?» Expresaron su acuerdo con un rugido salvaje, ninguno más potente que el de Lamla, cuyos ojos brillaban con el mismo torvo amarillo anaranjado del aliento del dragón. «Entonces, bien», soltó Flaherty, y cantó con broquedad una melodía que cualquier marino de una plataforma de perforación habría reconocido. «Nos da igual lo lejos que huyas». «Nos da igual lo lejos que huyas», vociferaron mientras trotaban en filas de 4 por el lugar donde había estado la jungla de Jake. Sus pies machacaban los cristales hechos añicos. «Te cogeremos, no te saldrás con la tuya. Te cogeremos, no te saldrás con la tuya. Puedes huir a Caín o a Lud. Puedes huir a Caín o a Lud. Nos comeremos tus huevos y nos beberemos tu sangre, aunque no quieras tú», gritaron como contestación, y Flaherty apretó un poco más el paso. 11. Jake los escuchó acercarse nuevamente. Ven con mala. Escuchó que prometían comerse sus huevos y beberse su sangre. Fantasmadas, pensó, pero intentó de todas formas correr más deprisa. Se asustó al ver que no podía. Hacer el cambio de mente con Hacho lo había dejado vastamente agotado. No.
Roland le había enseñado que el autoengaño no era otra cosa que orgullo disfrazado, una complacencia que debía evitarse. Jake había hecho lo mejor posible para seguir su consejo y como resultado admitió que estar cansado ya no servía para describir su situación. El picor que tenía en el costado se había convertido en unos colmillos que se le hundían en la axila. Sus perseguidores estaban más cerca. También sabía por la cadencia de su cántico que estaban recuperando la distancia que habían perdido. Pronto volverían a dispararle a Acho y a él, y aunque esos hombres disparaban con el culo mientras estaban corriendo, siempre podía haber algunos que tuvieran suerte. En ese momento vio algo delante de él, algo que bloqueaba el pasillo. Una puerta. Mientras se acercaba a ella, Jake se permitió preguntarse qué haría si Susana no estuviera al otro lado, o si estuviera al otro lado, pero no supiera cómo ayudarlo. Bueno, Acho y él resistirían, eso era lo que había. No tenían a nadie que los cubriera, no tenían tiempo de emular el paso de las Termópilas en esa ocasión, pero lanzaría platos y cortaría cabezas hasta derribarlos. Si era necesario, puede que no hiciera falta. A Jake le latía el corazón con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Sentía la cálida respiración en la garganta, casi ardiendo, y pensó, no pasa nada. De todas formas, no podría haber llegado mucho más lejos. Acho llegó primero, puso las tarpas delanteras sobre la fustamina y levantó la vista como para leer las palabras impresas en la puerta y el mensaje que resplandecía bajo las mismas. A continuación volvió a mirar a Jake, que llegó resollando con una mano apoyada en la axila y las orizas que le quedaban resonando, pues iban dando tumbos en su bolsa. North Central Positronics Ltd., Nueva York, FedEx. Seguridad máxima. Se requiere código verbal de entrada. Última alternativa número 9. Intentó girar el pomo, aunque no fue más que una formalidad. Cuando el gelido metal se negó a girar con su gesto, Jake no se molestó en volverlo a probar, sino que apoyó los pulpejos contra la madera. «¡Susana!», gritó. «Si estás ahí, déjame entrar». «No, lobo. No te dejo entrar en mi casita por los pelos de mi barbita», escuchó decir a su padre y a su madre con un tono mucho más serio, como si de contar cuentos fuera algo que no se toma en broma. «Escuché una mosca zumbar el día que iba a palmar». No se escuchaba nada del otro lado de la puerta. Detrás de Jake los cánticos de la partida del rey carmesí lo llenaban todo, y cada vez más cerca. «¡Susana!», vociferó, y cuando no hubo respuesta, se volvió, apoyó la espalda contra la puerta. ¿Acaso no había sabido desde siempre que acabaría justo así, con la espalda contra una puerta cerrada? Y cogió una oriza con cada mano. Acho se quedó entre sus pies y tenía el pelaje erizado, y la tersa piel aterciopelada de su hocico arrugada para enseñar los dientes. Jake cruzó los brazos, adoptando la postura de la carga. «Venga, venid, bastardos», dijo, «por Gilead y él, por Roland y por Steven, por Acho y por mí». Al principio estaba concentrado con demasiada fiereza en morir, como lo tocaba, en llevarse por delante al menos a uno de ellos con él, el tío que le había dicho que el padre había palmado, que estaba Dinah. Sería el primero de su lista, y además, si podía, para darse cuenta de que la voz que estaba escuchando procedía del otro lado de la puerta, y no de su mente. «Jake, ¿de verdad eres tú, cielito?». Se le abrieron los ojos como platos. «Oh, por favor, que no sea un truco». Si lo era, Jake pensó que no volverían a hacerle otro en su vida. «Susana, ya llegan. ¿Sabes cómo...?» «Sí, tendría que seguir siendo Chassid. ¿Me has escuchado? Si Nigel está lo cierto, la palabra tendría que ser cha...». Jake no le dio tiempo a que lo repitiera hasta el final. En ese momento vio que sus perseguidores se acercaban a toda prisa, corriendo a toda pastilla. Algunos blandían sus pistolas mientras disparaban al aire. «¡Chassid!», gritó. «¡Chassid, por la torre! ¡Ábrete, ábrete, hija de puta!».
Tras su espalda apoyada, la puerta entre Nueva York y Fedi se abrió en un clic. Flaherty, que iba a la cabeza de su partida, vio cómo ocurría. Lanzó la blasfemia más rotunda de su vocabulario y disparó una sola bala. Era un buen tirador y toda la fuerza de su voluntad, nada desdeñable, viajó con ese proyectil. Era su guía. Sin duda habría penetrado por la frente de Jake, justo encima del ojo izquierdo. Le habría llegado al cerebro y habría acabado con su vida, de no ser por la fuerte mano morena que agarró a Jake por el cuello de la camisa en ese mismo instante y tiró de él hacia atrás. Todo esto ocurrió mientras sonaba el pitido estridente de hueco de ascensor que se oye siempre entre los niveles de la torre oscura. La bala le pasó zumbando junto a la cabeza en un lugar de penetrar en ella. Acho entró con él al tiempo que ladraba en un tono agudo el nombre de su amigo. ¡Eik! 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 Y la puerta se cerró de golpe tras ellos. Flaherty llegó a ella 30 segundos después y la golpeó hasta que le sangraron los puños. Cuando Lamla intentó detenerlo, Flaherty lo apartó con tanta ferocidad que tumbó al Taín de un golpe, pero no había nada que pudiera hacer. Aporrear la puerta no servía de nada, blasfemar no servía de nada, nada servía de nada. En el último momento, el muchacho y el Brambo los habían burlado. Así pues, durante un tiempo más, la esencia del catet de Roland permanecería intacta.